en estos días que va desde el viernes quizás hasta el sábado, o desde el jueves quizás hasta el domingo. Y eso inicia meramente con el tema de asaltos y el asesinato de una menor de 18 años, o más bien, el homicidio contra una menor de 17 años. Hago esta separación porque asesinato tiene otra connotación jurídica que pudiera implicar primero la necesidad de la sentencia de un juez para poder definirlo como tal. Uno de los casos que se presenta es el asesinato, la muerte en un atraco contra un general retirado de la Fuerza Aérea Dominicana, quien fue asaltado en Santo Domingo y que eso de inmediato llamó la atención porque la forma en la que se produjo fue dándole 4 disparos. Algo poco usual en hechos donde el propósito es un asalto. Bueno, ellos le despojaron de su arma de reglamento, le dieron 4 pepazos. Pero con él iba un hermano del Oxiso, quien era coronel de la Fuerza Aérea de la República Dominicana. ¿Qué hicieron con ese? Bueno, lo encañonaron y le quitaron el arma de reglamento. Pero ahí no terminó ese hecho. Fíjense cómo estoy hablando de un mismo suceso. Más adelante, esos mismos delincuentes se enfrentan a una patrulla del DICRIM que se encontraron de camino y que pudo observar o la acción o la evasión de ese grupo contra las autoridades, y ahí se enfrentaron a balazos, resultando herida una menor de edad, una niña de 10 años, que también se ha dicho, es una información no confirmada, que esa misma bala que hirió a esa menor de 10 años le rozó a 2 de sus hermanitos. No hizo ningún daño, afortunadamente, a sus hermanos, pero supuestamente les rozó a los hermanos. Es decir, que estamos hablando de un hecho que tuvo 5 situaciones. 5 personas que se vieron afectadas por este hecho, una de ellas muertas, 2 de ellos heridos, o no, uno de ellos despojado de su arma, una niña herida y 2 niños que al menos traumas pudieron haber tenido por esto. Eso en un solo caso. Pero también resulta que este sábado, según informó la policía en San Felipe de Villamella, la zona Apache, que hace varios días estuvo prácticamente cerrada, dedicada única y exclusivamente a la delincuencia, bueno, resulta que en este caso se presentó una situación donde la policía confrontó a 2 de 4 delincuentes, o confrontó a los 4 delincuentes, solo que 2 de ellos resultaron muertos. Según lo que se ha dicho es que estos habían sido sorprendidos intentando asaltar a 2 mensajeros de una empresa de envío de dinero. Geuri Antonio Montero Echavarría, alias Lengua Azul, y Yacer de los Santos son los nombres de estas 2 personas que supuestamente, según informa la policía, póngale énfasis en el supuestamente, pues sabemos lo que tenemos, los hierros de nuestros camiones los conocemos, pero contra ellos existía órdenes de arresto porque tenían eso sobre el barrio. Pero además, la policía arrestó el fin de semana a 2 de los involucrados en el asalto que se produjo el pasado jueves en una cooperativa en La Vega, en la cooperativa Copadepe, o Cooperativa de Servicios ADEPE, que se había producido, corrijo, en Espaillat,
puntualmente en el municipio Moca, en la plaza comercial Green Gallery. Supuestamente las autoridades, a través de allanamientos, habrían realizado y habían localizado, luego de un ejercicio, una labor de inteligencia de la entidad, habrían localizado a estas personas. Pero es la misma policía que tiene ya colgada en sus propias redes sociales una especie de cacería correcta, entiendo yo, cuando dice que ofrece recompensa de 200,000 pesos por el arresto a uno de los involucrados o de los supuestos involucrados en el asalto que hubo a la estación de combustible de la avenida San Martín en el ensanche La Fe, la que está ahí en la San Martín con Máximo Gómez. 200,000 pesos están dando para atrapar a Nicolás Martínez Rivera, alias Gaby. No es el único. Otros 6 son buscados por la Policía Nacional por el mismo monto. ¿Quiénes son los que habrían estado envueltos en el asalto a la cooperativa? Sus nombres o apodos en algunos casos. Uno es conocido como el Meloso, otro Alex o Manao. Miguel es el nombre del tercero. El Mello, Gaipi y Vladi. Caramba, así está la cosa en la República Dominicana. No he hablado todavía sobre el caso de la adolescente que según la ley estaríamos diciendo que a su violador lo mató, pero bueno, según la tradición, en alguna medida, estaríamos hablando de la muerte de la pareja. ¿Y por qué hago esta separación? Bueno, porque la ley establece que un mayor de edad no puede tener relaciones, no puede convivir, ya ni siquiera bajo la autorización de sus padres, no puede casarse, en el más práctico de los sentidos, con un mayor de edad. A menos que haya, y eso lo establece ya el código, una separación de no más de 5 años de edad entre uno y el otro. Y eso tiene ciertas características. En este caso, resulta que esta adolescente, esta menor de edad, de unos 17 años, habría sido la persona que resultara víctima en este hecho, donde se le quitó la vida donde se le quita la vida a ella, pero que fundamentalmente todavía no se conocen las razones en pleno de lo que pudo haber provocado. Hay varias versiones. Una de ellas es que Rocío Michel habría estado utilizada como carnada por un tema económico. Por un tema económico y que en ese proceso se validó, se utilizó la presión a través de ella, incluso arrojó su muerte, para solucionar ese tema. Por otro lado, hay otra versión que plantea básicamente, la madre ayer lo relataba, que plantea que era un tema de venganza familiar, un elemento social, imposible de olerse. Claro, puede prevenirse. Y tengo la información incluso de que esa adolescente, al momento del suceso, estaba en lo conocido como un teteo. Alias Nanay había sido primero herida por un arma blanca por su novio entre comillas, y eso lo tengo ahí entre comillas, lo tendré entre comillas hasta que se determine los datos
100% con veracidad de esa persona porque, reitero, la ley establece unos límites en cuanto a la edad para tener una relación legalmente válida. Y esa relación legalmente válida evidentemente tiene esa frontera, vamos a decir, esa línea de pizarro para que sea legal o sea ilegal. Eso lo convierte usted en un novio o en un violador. Y al convertirlo en un novio o en un violador, pues ahí se traza una diferencia. El padre ha dicho que va a vengar la muerte. No sé hasta qué punto esto pueda producirse. Lo ideal es que las autoridades jueguen el rol que les toca jugar y eso impida que se siga generando ahí una situación de conflicto porque estamos hablando prácticamente de dos vecinos. Y esa familia puede expandir esa tragedia a sus confamiliares, al resto de sus miembros, porque ya ahí no hay un hilo conductor. Ahí hay muchos imanes en el mismo polo, por tanto se repelen. Y eso afecta la convivencia y todo el que ha vivido en barrio lo sabe. En los barrios es una comunidad, usted vive, no voy a decir que uno encima del otro, pero hay mucho contacto entre sus vecinos, a diferencia de él que vive en un apartamento, de que vive en una torre, que se encuentra en un ascensor y cuidado, porque hay muchos de los ascensores que solamente tienen, prácticamente son privados. Entonces, si la policía juega su rol, ahí se puede evitar una tragedia. Si el Ministerio Público juega su rol, ahí se puede evitar una tragedia. No hay forma de cómo devolverle la vida a esa muchacha. Eso es imposible. Por lo menos hasta ahora la ciencia no ha llegado a ese punto. Sin embargo, sí la policía y el Ministerio Público pueden actuar con la debida diligencia para evitar que esos hechos de sangre sigan produciéndose. Porque esa espina en el corazón no hay forma de que se la quite. Fíjense cómo ese padre habla de inmediato de que va a vengar la muerte de su hija. Pero además, esto parece una escena de una de las películas más acuciantes en términos de terror. Fue hallado un señor con 2 disparos, uno de ellos en la cabeza, en el sector Comajón del municipio de Villahermosa, en La Romana. No ha sido identificado hasta el momento. Su cuerpo está en la morgue del hospital Arístides Fiallo. ¿Qué pasó con ese señor? Caramba, qué fin de semana tan sangriento en República Dominicana. Nadie sabe las razones, ni siquiera sus familiares todavía han logrado detenerlo. Pero además, resulta que una niña de 13 años apenas mató, y ahí se aplica la palabra violador, aunque diga las informaciones, su pareja sentimental, mató a esa persona de 25 años. La mató entendiendo que en alguna medida con eso se solucionaba un problema que ella estaba llevando, una carga que ella estaba llevando y que no podía llevar. Es lo que hasta ahora se ha informado. Se informa, según lo que coloca el portal de Noticias SIN, fue donde primero vi la información, que los abusos físicos eran constantes. Inclusive expresó que su pareja sentimental, ahí se aplica la palabra violador, porque aún siendo pareja la ley establece una limitante que él no cumple. Dígase, si él hubiese tenido 18 años de edad a lo justo, él hubiese estado contenido dentro de lo que la ley exime. Sin embargo, dice que tuvieron que por ello ingresarla en un centro médico, dadas las palizas que constantemente le daban. Este hecho ocurrió en San Juan de la Maguana y lo que se dice es que él en ese momento la había amenazado de muerte
le iba a dar una golpiza y ella tomó la decisión de que, bueno, para que la muerte llegue a tu puerta, para que la muerte llegue a mi puerta, que llegue a la tuya. Es muy duro, estamos hablando de una niña de apenas 13 años, una adolescente de 13 años. Y usted dirá, bueno, ¿y los padres dónde estaban? Eso no lo sabemos. Ahora, culturalmente sabemos que la sociedad dominicana valida 1000 veces ese tipo de relaciones. Es común. Y yo lo decía cuando se aprobaba la ley del matrimonio infantil, como fue denominada, que eso no existe en República Dominicana como tal. Primero porque el matrimonio en esa condición, para darle un estatus de legal, necesita de un documento. Y a los 13 años usted no puede firmar ese documento. Por lo tanto, legalmente, la concepción, para que me entiendan y no vayan a decir una cosa por otra, la concepción legal de matrimonio infantil no existe. Ahora, las uniones a edad temprana no se iban a erradicar con un proyecto de ley, porque era un tema que iba más a lo cultural. Entonces aquí media población de inmediato iba a quedar como violadora de la ley, aún estando previo a teniendo algún tipo de relación. No lo digo que sea bueno ni válido. Entiendo, eso es incorrecto. Pero hablo desde el marco jurídico. Fíjense cómo la lista es larga y se extiende. Finalmente, en esa lista de hechos trágicos, decir, que pase por alto, que los delincuentes buscados por el asalto en La Vega de la cooperativa parecen ser los mismos delincuentes que mataron al hijo del diputado de Montecristi, ahora su nombre se me olvida, y que produjeron también la muerte de un vigilante de una estación de combustible en La Vega. Era una red, parece, especializada en este tipo de hechos. Eso ha dicho la Policía Nacional. Veamos según, hay cosas ahí como que no terminan de cuadrar, pero veamos según pasan las horas, cómo la policía va desenredando esa madeja y termina de dar informaciones claras sobre estos hechos. Así estuvo el fin de semana, sin contar el agua, en términos de muertes y de caos, por hechos delincuenciales o de violencia social.